La sala de urgencias era una sinfonía caótica de monitores pitando, pasos apresurados y el penetrante aroma a antiséptico. La doctora Elena Moretti había aprendido hacía tiempo a ignorar el ruido. Se movía con la precisión que le daban años de experiencia. Su mente siempre iba 2 pasos por delante. Los pacientes iban y venían, sus destinos se sellaban en momentos de decisiones médicas, algunos los podía salvar, otros se le escapaban de las manos, dejando atrás los fantasmas del síndrome de Williams. Pero nada la había endurecido jamás para soportar el dolor de perder una vida. Estaba revisando el historial de un paciente cuando las puertas de urgencia se abrieron de golpe. Entró una camilla, los paramédicos gritaban por encima del alboroto. La sangre manchaba un chaleco táctico azul marino, empapándolo como tinta que se extiende en el agua. Una herida de bala en el hombro izquierdo, de principio a fin, recibió el impacto al proteger a un civil. Uno de los paramédicos informó con voz entrecortada por la urgencia. Elena apenas miró el rostro de la paciente antes de ponerse en modo médico. La presión arterial bajaba, 90/60. Maldita sea. Elena actuó rápido. Llévenla a traumatología 1. Inyecten una vía. Inyecten líquidos. Mientras trasladaban a la paciente a la mesa, Elena por fin la vio con claridad. La mujer respiraba con dificultad, sus rasgos marcados por el dolor. Sus ojos oscuros, entrecortados, pero penetrantes. A pesar de la pérdida de sangre, el nombre en su placa decía Capitán Sofía Almeida. Y aunque estaba claramente herida, logró sonreír con sorna. «Eres mandona», murmuró ella, con la voz cargada de cansancio. Elena la miró fijamente. «Y te estás desangrando. Intenta no coquetear mientras te salvo la vida». Sofía rió débilmente, pero se convirtió en una mueca de dolor. Elena ignoró el cosquilleo en el estómago ante la broma inesperada y se concentró en el trabajo. La bala había causado daño, pero la herida de salida estaba limpia. Aún así, su cuerpo estaba entrando en un ligero shock. Elena ya había visto esto antes, tipos valientes, adictos a la adrenalina, que se creían invencibles hasta que sus cuerpos los traicionaron. Apretó la gasa contra la herida, mirándola fijamente a los ojos. «Esto va a doler», Sofía le sostuvo la mirada, con un destello indescifrable. «Querido doctor», Elena presionó. Sofía siseó entre dientes, pero no apartó la mirada. Un momento de tensión pasó entre ellas, algo que Elena no pudo definir. Entonces, tan rápido como había aparecido, lo apartó. Cosió a Sofía con manos expertas, concentrada por completo en la herida y en estabilizar sus constantes vitales. Una vez controlada la hemorragia y pasado lo peor, retrocedió. «Hay que internarla», le dijo Elena a la enfermera. «Sec no saldrá de aquí hoy», Sofía gimió. «No es necesario». Elena se cruzó de brazos. «No es negociable». «Te dispararon». «He tenido peores», dijo Elena mirándola fijamente, «y aún así, sigues siendo humana. Te quedarás aquí en observación». Sofía la observó como si estuviera sopesando si podría argumentar para salir de esto. Pero Elena no se movía. Finalmente, con un suspiro dramático, Sofía dejó caer la cabeza sobre la almohada. «De acuerdo. Pero solo porque lo pediste tan amablemente». Elena ignoró la calidez que sintió en el pecho ante el tono burlón. Esta mujer era un problema. Mientras se alejaba, aún sentía la mirada de Sofía en su espalda. Por razones que no quiso analizar, se encontró lanzándole una última mirada furtiva. Sofía Almeida odiaba los hospitales, el olor a aspereza, las 2 brillantes luces fluorescentes, el pitido incesante de las máquinas. Todo le ponía los pelos de punta. Había pasado años esquivando balas, derribando puertas y saliendo de tiroteos con apenas un rasguño. La idea de estar confinada en una cama bajo la atenta mirada de los médicos era peor que cualquier herida que hubiera recibido, y luego estaba ella, la doctora Elena Moretti.
Sofía había conocido a muchos médicos en su vida. La mayoría eran demasiado clínicos para preocuparse o estaban demasiado agotados para molestarse. Pero Elena era diferente. Había una agudeza en ella, una intensidad silenciosa que Sofía reconocía a la perfección. La mujer prácticamente le había ordenado que se quedara en ese maldito hospital. Sofía se removió en la cama, palpando el dolor de su hombro. No tenía intención de quedarse más tiempo del necesario. Como si la hubiera llamado un desafío absoluto, la puerta se abrió de golpe y Elena entró, sujetapapeles en mano, bata blanca impecable y expresión indescifrable. «Ya me extrañas», sonrió Helena. Sofía ni siquiera parpadeó. «Deberías estar descansando. Estoy, simplemente en posición muy alerta y erguida», dijo Elena, acercándose a su cama. «Has perdido mucha sangre. Si intentas irte antes de que tu cuerpo se recupere, podrías entrar en shock. Suena dramático», dijo Sofía. «Suena real», respondió Elena. Sofía se recostó en las almohadas, observando a Elena divertida. «¿Así eres con todos tus pacientes? ¿Con los de ti o solo con los testarudos?» Elena apretó los labios. «No tengo tiempo para pacientes testarudos», Sofía se rió entre dientes. «Entonces supongo que soy especial». Elena ignoró el comentario. «Te quedarás al menos una noche más. Te revisaré los signos vitales más tarde». Sofía ladeó la cabeza. «¿Y si digo que no?» Elena se inclinó ligeramente, con la mirada penetrante. «Entonces te sedaré». Sofía parpadeó. Luego, contra su buen juicio, se rió. Este doctor era implacable. Antes de que pudiera decir otra ocurrencia, un golpe en la puerta los interrumpió. Un compañero oficial intervino. Asintiendo con la cabeza hacia Sofía, dijo: «Capitán, sé que tiene órdenes de descansar, pero necesitamos que informe sobre la operación de ayer». Sofía le lanzó a Elena una mirada de suficiencia. «Parece que el deber llama». Pero antes de que pudiera pasar las piernas por encima de la cama, Elena ya le bloqueaba el paso. «No, Sofía. No te levantarás de esta cama para un interrogatorio, no hasta que te dé el visto bueno», dijo el oficial. Dudó. «Doctor, con el debido respeto», Elena lo interrumpió con una mirada tan fría que podría congelar el océano. «Se queda». Sofía exhaló, entre molesta y impresionada. Miró a su colega y se encogió de hombros. «Supongo que estoy bajo arresto médico», el oficial suspiró. «Le informaré al teniente». Le lanzó a Elena una mirada insegura antes de irse. Una vez cerrada la puerta, Sofía negó con la cabeza. «¿De verdad no aceptas un no por respuesta, verdad?» Ella se cruzó de brazos. «No, y si eres inteligente, no malgastarás energías discutiendo». Sofía la observó un momento y luego sonrió. «Eres un ejemplo, doctora». Elena no reaccionó, no sonrió, no se suavizó. Simplemente garabateó algo en su portapapeles. Pero al darse la vuelta para irse, Sofía percibió una ligera vacilación en sus movimientos. Sonrió para sí misma. Esto iba a ser interesante. Elena ya había tratado con bastantes pacientes difíciles, pero Sofía Almeida era única. Habían pasado 3 días desde que la funcionaria había ingresado, y cada interacción con ella era una batalla. Si no intentaba convencer a las enfermeras para que la dejaran irse, hacía comentarios sarcásticos sobre los protocolos del hospital. Sin embargo, algo en ella la irritaba de una manera que no podía evitar. Esa noche, mientras Elena terminaba sus últimas rondas, se encontró dudando en la puerta de Sofía. No tenía por qué comprobarlo. Sus constantes vitales estaban estables y su recuperación iba por buen camino. Pero algo la impulsó a abrir la puerta de todos modos. Dentro, la habitación estaba en penumbra. El suave zumbido de los monitores llenaba el silencio. Sofía estaba despierta. Estaba sentada en el borde de la cama, con un brazo sobre su hombro herido y la espalda ligeramente encorvada. Por una vez,
No hubo comentarios arrogantes ni sonrisas burlonas, solo una mujer cansada mirando la pared, absorta en sus pensamientos. Elena se aclaró la garganta. Deberías estar descansando. Sofía se estremeció levemente pero, a juzgar por una exhalación lenta, no escuchó a Elena venir. Doctor, dijo finalmente Sofía, su hombro sanará más rápido si deja que su cuerpo descanse. Elena soltó una risita seca, frotándose la cara con una mano. Sí, bueno, resulta que descansar no es precisamente mi fuerte. Hizo una pausa. Algo en su forma de decirlo, como si no se refiriera solo al hospital, la hizo reflexionar. Era la primera vez que Sofía sonaba realmente desprevenida. En lugar de insistir, Elena suavizó el tono. Larga noche. Sofía finalmente la miró en la penumbra. Su habitual agudeza había desaparecido, reemplazada por algo más pesado. Sí. Elena dudó un momento y luego se sentó en la sillita junto a la cama. Malas pesadillas. Sofía exhaló por la nariz y apartó la mirada. Elena conocía esa mirada. La había visto antes, en veteranos, en socorristas, en ella misma. Cuando perdía la paciencia, no podía salvarte. No hace falta que me lo digas, dijo Elena con dulzura. Pero he vivido lo suficiente como para saber que cargar con todo sola no lo hace más ligero. Por un momento, pensó que Sofía no respondería. Pero entonces, con una voz más baja que nunca, Sofía dijo, una vez perdí a un compañero. No estaba de servicio. Después de que le dispararan durante una redada. Lo sacamos y lo llevamos al hospital. Pensamos que iba a sobrevivir. Elena sintió una opresión en el pecho. Sofía tragó saliva. El médico dijo que solo tuvo un colapso, una hemorragia interna. No la detectaron a tiempo. El peso de su voz era inconfundible. No culpaba a los médicos, se culpaba a sí misma. Elena conocía demasiado bien esa culpa. Mantuvo la voz firme. Sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? Sofía soltó una risa silenciosa, pero sin humor. Claro. Díselo a mi cerebro a las 2 de la mañana. Un instante de silencio se extendió entre ellos. Por primera vez desde que se conocieron, Elena no vio a un policía testarudo ni a un adicto a la adrenalina. Vio a una persona que llevaba demasiado peso y no tenía dónde ponerlo. Podría haberse marchado, haberla tranquilizado un poco y haberse ido. En cambio, extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro sano de Sofía. Salvaste a alguien esa noche, ¿verdad? Sofía la miró, algo parpadeaba detrás de sus ojos. Elena le sostuvo la mirada. Entonces eso es lo que importa. Por una vez, Sofía no discutió. Solo asintió. Y en el silencio que siguió, algo tácito se instaló entre ellas, algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Sofía no estaba segura de cuándo había sucedido exactamente, pero en algún punto entre los tenaces enfrentamientos y las conversaciones en voz baja, Elena Moretti la había sacado de quicio. No estaba acostumbrada a esto, a que alguien la mirara como si fuera más que una simple placa o una descripción de trabajo. Y, sin embargo, cada vez que Elena entraba en la habitación, algo en su pecho se agitaba. Había pasado una semana desde su ingreso. Su hombro se recuperaba bien, y Elena finalmente le había dado el alta. Pero en lugar de alivio, Sofía sintió algo peligrosamente cercano a la decepción. Ahora, de pie junto a la enfermería, se ajustaba el cabestrillo en el brazo, observando a Elena escribir en una ficha. Así que, con naturalidad, empezó, esta es la parte en la que nos despedimos, ¿eh? Elena no levantó la vista. Aún necesita seguimiento. Sofía sonrió con suficiencia. Esperaba algo más sentimental. Doctor, finalmente, Elena levantó la vista. No me gustan los sentimentalismos. Sofía ladeó la cabeza. No, porque anoche me lo pareció. Elena se puso rígida, pero apenas se notó. Sofía se inclinó un poco y bajó la voz.
No se preocupe, doctor. Su secreto está a salvo conmigo. De verdad le importo. Elena exhaló por la nariz y dejó el portapapeles. Eres imposible, Sofía sonrió. Y aún así, sigues volviendo. Elena abrió la boca, quizá para discutir, quizá para desviar la conversación. Pero antes de que pudiera hacerlo, los altavoces del techo cobraron vida, todas las unidades disponibles. Código leído en la entrada de urgencias. Sospechoso armado, posible toma de rehenes. Todo el cuerpo de Elena se puso rígido. Eso fue justo afuera. Sofía reaccionó al instante. Buscó su radio, solo para recordar que no la llevaba. Técnicamente, seguía fuera de servicio. Seguía siendo paciente. No importaba, el instinto la dominó. Ya se dirigía hacia la entrada cuando Elena la agarró del brazo sano. No corres ningún peligro con un solo brazo y un cabestrillo, susurró Elena. Sofía la miró a los ojos. Elena, hay un tipo armado cerca de unos civiles. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede al margen? Elena la apretó con más fuerza. Por primera vez, Sofía vio algo parecido al miedo en su expresión. La hizo dudar. Entonces, un disparo. El sonido resonó en el aire como un látigo, provocando un frenesí en el personal del hospital. Elena se estremeció, pero Sofía ya se movía. Quédate aquí, ordenó. Elena no lo hizo, ella lo siguió. La entrada de urgencias era un caos. Un hombre con una pistola había acorralado a una joven enfermera cerca de la recepción, blandiendo su arma con furia. Los guardias de seguridad se mantenían a distancia, con las manos en alto, intentando calmar la situación. El pulso de Sofía se aceleró. Un movimiento en falso y esto acabaría en un baño de sangre. Lentamente, dio un paso adelante. Oye, gritó con voz firme. No quieres hacer esto. El hombre giró la cabeza hacia ella y el arma ahora se balanceaba en su dirección. Sofía levantó las manos con las palmas hacia afuera. Está bien, está bien. Respira. Hablemos. Elena estaba a pocos metros detrás de ella, con el corazón latiéndole con fuerza. No era agente de la ley, no estaba entrenada para esto. Pero Sofía sí. Las manos del hombre temblaban, nerviosas, inestables. Una sola palabra incorrecta podría hacerlo estallar. La voz de Sofía se suavizó. Sé que tienes miedo, pero herir a alguien no va a arreglar lo que sea que esté. El hombre apretó el arma con más fuerza. Sofía lo vio venir antes de que ocurriera. Él se movió, ella también. Con un movimiento rápido, Sofía se abalanzó, agarrándolo de la muñeca con el brazo sano y girando. El arma disparó un chasquido que le provocó un dolor punzante en el hombro, pero no lo soltó. El arma cayó al suelo. Los agentes de seguridad entraron en tropel, inmovilizando al sospechoso. Se acabó. Sofía exhaló. La descarga de adrenalina le hizo temblar las extremidades. Luego, unas manos cálidas le tocaron la cara. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que Elena estaba frente a ella, revisándola, antes de que el médico le espetara. ¿Estás loco? Sofía sonrió. Técnicamente, no. Elena parecía a punto de asesinarla. Acabas de salir del hospital. ¿En qué demonios estabas pensando? La sonrisa de Sofía se suavizó, como si quisiera decir que estarías aquí para curarme si todo saliera mal. Elena abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Sus rostros estaban cerca, demasiado cerca, y por un instante, el resto del mundo dejó de existir. Sofía contuvo la respiración. Elena aflojó la presión sobre su rostro. Ninguna de las dos se apartó, y de repente, la idea de despedirse se sintió imposible. Sofía debería haber sentido dolor. El hombro le palpitaba, su cuerpo aún vibraba con la adrenalina. La parte racional de su cerebro le decía que se había excedido otra vez. Pero no era eso lo que la tenía paralizada. Era Elena.
Sus manos aún se posaban en el rostro de Sofía, cálidas y firmes, asentándola de una forma inesperada. El hospital a su alrededor era ruidoso, las radios de seguridad crepitaban, las enfermeras se movían con una urgencia controlada, pero el mundo interior en ese momento estaba en silencio. Tau. Elena la miraba fijamente, con el ceño fruncido. Algo tormentoso se reflejaba en sus ojos, habitualmente indescifrables. Sofía no sabía qué era, no sabía si tendría el valor de averiguarlo. Ninguna se movió. Ninguna habló. Entonces Elena parpadeó, una sola inhalación profunda, y se apartó. La calidez desapareció, reemplazada al instante por la fría profesionalidad del médico al que Sofía estaba acostumbrada. Tienes que sentarte, ordenó Elena con voz firme, pero no tan firme como antes. Sofía exhaló, girando su hombro sano para sacudirse aquello que fuera, entonces sonrió con suficiencia. ¿Qué? No, gracias por salvarme la vida. Discurso, Elena apretó la mandíbula. Eres imposible. Sofía rió entre dientes, pero le faltó su mordacidad habitual porque ya no eran solo bromas. La energía entre ellas había cambiado. Lo notó, y a juzgar por la forma en que Elena se negaba a mirarla directamente, ella también. Elena trabajaba en silencio. Limpió la herida de Sofía con movimientos rápidos y eficientes, comprobando si había algún daño causado por la lucha. Sus dedos rozaron la piel de Sofía, con una intensidad clínica y personal, pero no la sentía así. Sofía sintió el calor de su tacto, incluso a través de las capas de vendajes. Quería decir algo, quería reconocer lo que acababa de pasar entre ellas. Pero Elena la estaba ignorando, tenía los hombros rígidos, la mandíbula apretada. Cada movimiento gritaba distancia, y eso no debería haberle preocupado a Sofía. No era de las que persiguen cosas que se le escapan. Pero esta vez, por alguna razón, quiso extender la mano y aferrarse. En cambio, se recostó en la cama, forzando una sonrisa burlona. Entonces, ¿así es como tratas a tus pacientes favoritos? Elena hizo una pausa, solo una fracción de segundo. Luego, sin levantar la vista, respondió, no eres mi paciente favorito. Sofía sonrió. Creo que sí. Elena no lo negó, pero tampoco la miró. Y esa fue respuesta suficiente. No fue hasta que Sofía recibió el alta oficial que el silencio entre ellas se volvió insoportable. De pie en el pasillo del hospital, vestida de civil, se ajustó la correa de su cabestrillo. Elena estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y el portapapeles contra el pecho, como un escudo. Había llegado el momento de decir algo. En cambio, sonrió con suficiencia. Bueno, doctor, supongo que aquí es donde nos separamos. Elena asintió. Tendrás que volver para hacer seguimiento, ¿verdad? Sofía ladeó la cabeza, escrutándose el rostro. Era una forma sutil de decir que me extrañarías. Elena resopló, exasperada pero no molesta. No me gustan los sentimentales. La sonrisa de Sofía se desvaneció, apenas. Debería haber esperado esa respuesta. Elena era cuidadosa, metódica, construía muros y los reforzaba con acero. Sofía se había pasado la vida derribando barreras. Pero algo le decía que esta era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se le escapaba de las defensas, algo contra lo que no sabía cómo luchar. Exhaló por la nariz, forzando un tono más ligero. Bueno, por si cambias de opinión, sacó una tarjetita del bolsillo trasero y la movió entre los dedos. Mi número. Elena dudó, luego extendió la mano lentamente y lo tomó. Las puntas de sus dedos se rozaron, apenas, y Sofía odió lo mucho que la afectó. Retrocedió un paso. Asintiendo. Nos vemos luego, Doc. Y entonces se fue. En cuanto las puertas del hospital se cerraron tras ella, Sofía sintió un dolor que no podía atribuir a la herida de bala. El aire fresco de la noche debería haberla liberado, pero en cambio,
le hacía sentir mal. Caminó hacia su coche, agitando las llaves entre las manos, intentando quitarse el peso del pecho. Esta era la etapa en la que debía seguir adelante. Pero solo podía pensar en la doctora que había dejado atrás, y en si había cometido un error al dejarla ir. No se suponía que Elena se sintiera así. Había tratado a cientos de pacientes, los había visto ir y venir sin pensarlo 2 veces. Ese era el trabajo, curarlos, dejarlos ir, seguir adelante. Pero habían pasado 3 días desde que Sofía salió del hospital, y Elena aún se encontraba mirando la pequeña tarjeta que estaba sobre su escritorio. Su número era ridículo. No era de las que le daban vueltas a las cosas, y menos a un policía imprudente y exasperante que claramente ansiaba morir. Y aún así, Elena cogió la tarjeta, pasando el pulgar por los bordes. Debería tirarla, sería lo más inteligente. En cambio, la guardó en su cajón. Esa noche, soñó con sirenas. Estaba de vuelta en urgencias. El olor a antiséptico impregnaba el aire. Las puertas se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Herida de bala en el hombro izquierdo. Sangre por todas partes. Sofía. Elena intentó moverse, pero sus pies no le servían. Sus manos no se movían. No podía alcanzarla. El monitor cardíaco dejó de sonar, un pitido ensordecedor e interminable. Elena se incorporó de golpe en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza y respirando entrecortadamente. Fue solo un sueño. Solo un sueño. Se llevó una mano a la frente y exhaló lentamente. Pero no era así. Solo un sueño porque, por primera vez, la idea de perder a alguien la aterrorizaba. El hospital estaba inusualmente tranquilo esa mañana, pero la mente de Elena no. Seguía con su rutina en piloto automático, intentando, sin éxito, sacudirse la inquietud que le atenazaba el pecho. No era estúpida, sabía lo que era. Una cosa era sentirse atraída por alguien. Otra muy distinta era preocuparse. Y no tenía por qué preocuparse por alguien como Sofía, porque la gente como ella, la gente que se adentraba en el peligro, que se lanzaba al fuego sin dudarlo, no duraba. Lo había aprendido a las malas. Entonces, ¿por qué seguía mirando el teléfono? ¿Por qué seguía mirando la puerta, esperando, con la esperanza, de ver entrar a Sofía? Necesitaba detener esto antes de que empeorara. Pero luego empeoró. Esa misma noche, mientras terminaba los historiales clínicos, los altavoces del techo crepitaron. Trauma entrante, agente de GW caído. A Elena se le encogió el estómago. Se movió sin pensar, corriendo hacia la entrada de urgencias. Al abrirse una puerta, la vio, Sofía, con el chaleco táctico empapado en sangre, el rostro pálido y la respiración entrecortada. El corazón de Elena le latía con fuerza en las costillas. Otra vez no, la presión arterial está bajando. Una enfermera llamó. Elena entró en acción. Sus manos ya se movían. Su voz, nítida y clara, llévala a traumatología. 1, ya. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe, borrosos y desenfocados. Pero cuando se posaron en Elena, algo cambió. Una leve sonrisa te indicó que me curarías. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. No tiene gracia. Esta vez no. Agarró la mano de Sofía sin pensar, sin importarle quién la viera. Quédate conmigo, murmuró ella, en un tono más bajo, más raro de lo que pretendía. Los dedos de Sofía apretaron los suyos, y luego sus ojos se cerraron. Una línea plana. Un único pitido interminable. El pulso de Elena se aceleró. No. Reprimió el pánico. Reprimió todo lo innecesario. Hoy no, ordenó. Carguen a 200. Las almohadillas del desfibrilador presionaron el pecho de Sofía. Despejado. Una sacudida. Ninguna respuesta. Otra vez. Otra descarga. Silencio. Elena apretó los dientes.
Vamos, maldita sea. Luego un pitido. Un latido, débil, pero presente. Elena exhaló temblorosamente, agarrada al borde de la cama, observó al equipo trabajar a su alrededor. Sofía seguía allí, por ahora. Y por primera vez, Elena no estaba segura de poder soportar lo que eso significaba. El sonido del monitor cardíaco sonaba de forma constante, demasiado lento, demasiado frágil, pero constante. Elena no se movió. Sus manos, aún aferradas al borde de la cama, tenían los nudillos blancos. Su mente se concentró en los segundos previos a ese pitido. El terror absoluto de perderla. Sofía yacía inconsciente, respirando superficialmente y con los labios pálidos bajo la intensa luz fluorescente. Se veía diferente, aún vulnerable, desprovista de la energía imprudente que la definía. Elena tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de los últimos minutos en las costillas. Casi la había perdido. Ese pensamiento debería haber sido manejable. Elena ya había perdido la paciencia antes. Conocía las reglas de este trabajo, su crueldad. Arréglalos, déjalos ir, sigue adelante. Pero no era solo una paciente. Era Sofía. Helena apretó los puños. Necesitaba salir de aquella habitación. Pero no podía, pasaron las horas. Urgencias volvió a su ritmo habitual. Pero Elena seguía en trauma 1, sentada en la silla junto a la cama de Sofía. No debería haber estado allí. Su turno había terminado, y aún así, no se animaba a marcharse. El pecho de Sofía subía y bajaba con movimientos lentos y mesurados. El pitido constante del monitor cardíaco era el único consuelo que Elena tenía. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, frotándose la cara con una mano. Necesitaba recomponerse. Estaba agotada. Pero no podía irse, sobre todo cuando Sofía casi. Elena cerró los ojos con fuerza. No, no terminaría esa frase. Ni siquiera en su cabeza. La silla crujió levemente al moverse, exhalando lentamente. ¿Por qué esta mujer tenía que ser tan condenadamente imposible? Incluso inconsciente, le estaba haciendo la vida imposible a Elena. Elena soltó una risita silenciosa y sin humor, negando con la cabeza. Y luego, un sonido, una inhalación lenta, seguida de un leve gemido. Elena levantó la cabeza de golpe. Los dedos de Sofía temblaron. Frunció el ceño, como si despertara de un sueño profundo. Entonces, sus ojos oscuros se abrieron de golpe. Elena no se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que el peso de su pecho se alivió. Sofía parpadeó lentamente, con la mirada perdida al principio. Luego, lo reconoció. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Hola, doctor. El sonido de su voz, asterisco, asterisco, incluso débil y ronca, asterisco, asterisco, deshizo algo en el pecho de Elena. Tragó saliva con dificultad. Casi mueres, dijo, con la voz más cortante de lo que pretendía. Sofía suspiró, moviéndose ligeramente en la cama. Sí, bueno, no es mi mejor plan. Elena exhaló por la nariz. No estoy de humor para bromas, punto. Te quedaste sin energía, añadió Elena, haciendo una pausa. La mirada de Sofía parpadeó. Algo en ella se suavizó, el humor se desvaneció. Lo siento, dijo en voz baja. Elena no se lo esperaba. Por un segundo, la miró fijamente. Se le atascaron las palabras en la garganta. Entonces, sin poder contenerse, susurró, me asustaste. Sofía se quedó quieta. Y en ese momento, no hubo bromas ni bravuconería. Solo Sofía miró a Elena como si entendiera exactamente lo que significaban esas palabras. Lentamente y con cuidado, extendió su brazo sano, rozando la muñeca de Elena. Elena no se apartó. Ella no. Move no respiró, y luego suave, cuidadosamente, como probando el peso de algo frágil, Sofía entrelazó sus dedos. El pulso de Elena saltó.
El agarre de Sofía era débil pero deliberado, una silenciosa tranquilidad. Ella estaba aquí. Estaba viva. Elena cerró los ojos por medio segundo, luego exhalando suavemente, le devolvió el apretón. Ninguna de las dos habló, no lo necesitaban porque, en el espacio silencioso de esa habitación de hospital, algo cambió, algo definitivo, y Elena supo que no había manera de alejarse de esto, ya no. Los dedos de Sofía todavía estaban entrelazados con los de Elena. Ninguna de las dos se había movido durante lo que parecieron minutos, horas. Tal vez, en el silencio suspendido de esa habitación de hospital, Elena ya debería haberse apartado. Debería haber dicho algo clínico, algo profesional, algo para deshacer el momento antes de que se volviera demasiado real. Pero ya era demasiado real. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de Sofía, y Sofía, aún pálida, aún recuperándose, aún completamente viva, la miró como si lo viera todo, el cansancio, el miedo, el alivio, los sentimientos que Elena había pasado la última semana guardando en cajas cerradas. Todo quedó al descubierto por un instante. Ninguna de las dos habló. Entonces, el pulgar de Sofía rozó los nudillos de Elena, suave, apenas perceptible, pero suficiente para que el pulso de Elena se acelerara. Quise decir lo que dije, murmuró Sofía, con la voz ronca por el cansancio. La frente de Elena se frunció ligeramente. Asterisco sobre qué, asterisco una leve sonrisa burlona. Que serías tú quien me curaría, Elena exhaló por la nariz, una respiración demasiado temblorosa para pasar como indiferencia. Esto no tiene gracia, Sofía. Lo sé, su sonrisa se desvaneció, dejando solo honestidad, una honestidad cruda, abierta y aterradora. Elena se quedó atónita. Podrías haber muerto. Lo sé, los dedos de Sofía apretaron los suyos, pero no lo hice. Elena negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Ese no es el punto, la mirada de Sofía no vaciló. ¿Y entonces qué? ¿Cuál era el punto? Que Elena había estado aterrorizada, que durante 60 segundos creyó haberla perdido, y sintió como si el suelo se le hubiera derrumbado. Que había pasado 3 días intentando fingir que no le importaba, y luego 3 segundos dándose cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma. No sabía cómo decir nada de eso, así que no dijo nada. Y Sofía, observándola, viéndola a través de ella, murmuró, ¿te importó? A Elena se le cortó la respiración. ¿Te importa? Sofía repitió más suave esta vez, como si las palabras por sí solas pudieran desentrañarlo todo. Elena se había estado conteniendo, sus dedos se crispaban contra los suyos. Debería mentir, desviar la conversación, negar. En cambio, su voz salió tranquila, no quise, los labios de Sofía se entreabrieron levemente. Por un instante, pareció sorprendida. Luego, algo en ella se suavizó, su expresión se volvió indescifrable, solo que Elena pudo leerla perfectamente, algo cambió. Algo inevitable, Sofía soltó su mano, pero en lugar de eso, se llevó la mano a la cara. Elena no la detuvo. Las yemas de sus dedos rozaron su mandíbula, al principio leves y vacilantes, dándole la oportunidad de apartarse. Pero Elena no quiso, no pudo, no quiso. Y cuando Sofía levantó la barbilla, Elena acortó la distancia, el beso no fue suave. No fue cauteloso, ni vacilante, ni cuidadoso. Era todo lo que Elena se había negado a decir, todo lo que había enterrado bajo la lógica, la profesionalidad y el miedo. Era alivio. Era una decisión. Sofía exhaló contra sus labios, inclinándose hacia el beso, como si lo hubiera estado esperando, como si hubiera estado esperando a Elena. Elena, contra todo instinto, toda regla, todo muro de autoconservación que había construido, la guió. Por primera vez, se permitió desear. Cuando finalmente se separaron, con las frentes juntas, sus respiraciones fundiéndose, el espacio entre ellos era inexistente, Elena supo que no había vuelta atrás.
No de esto. No de ella. Sofía soltó una risa silenciosa y entrecortada. Con los ojos cerrados. Supongo que eso significa que me tienes, ¿no? Elena resopló, entre risa y suspiro. Entregándose por completo, dijo, supongo que sí. Sofía sonrió, y Elena finalmente, se permitió devolverle la sonrisa. Una semana después, Elena salió del hospital. El aire fresco de la tarde la envolvió. Normalmente no le hacía ilusión salir del trabajo, pero esa noche sí, porque al final del aparcamiento, apoyada en su coche, con los brazos cruzados y sonriendo como si fuera la dueña del mundo, estaba Sofía, viva, completa, esperando. Elena meneó la cabeza de lado, pero ya estaba sonriendo. Vamos, doctor. Te debo una cena. Elena dudó, luego, tomando aire, dando el salto dio un paso adelante y no miró atrás. Hola a todos. Cara sonriente con ojos sonrientes. Primero, quiero agradecerles a todos los que ya se han suscrito al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Saber que están aquí, siguiendo las historias que comparto, me motiva a seguir creando y mejorando cada día. Si eres nuevo, bienvenido. Este canal se centra en contar historias emocionantes llenas de detalles y momentos que realmente impactan. Me esfuerzo para que cada historia sea aún más completa, atractiva y con personajes que te cautiven. El objetivo es crear contenido que no solo entretenga, sino que también transmita un mensaje significativo o inspire de alguna manera. Si te gusta lo que ves, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Tus comentarios son muy importantes y me ayudan a crecer y mejorar aún más. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Marcas la diferencia. Sigamos compartiendo estas increíbles historias juntos.